Oye, hijo. Muy bien, familia. Vamos a Proverbios 11:24. Hoy vamos a estudiar un solo versículo. Un solo versículo de los 3.200, los 32.500 que tiene la Biblia. Proverbios 11:24. Pero vamos a estudiarlo en dos partes y vamos a estudiarlo con ejemplos y todo lo que se requiere. Proverbios 11:24. Misericordia. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la integridad, del ser íntegro. Yo les compartía en el grupo de WhatsApp hace un rato un versículo sobre que Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Pues bien, este versículo o esta instrucción de Dios a Abraham se aplica también en nuestra área financiera. Aún en el área financiera debemos ser nosotros perfectos. En el área financiera debemos ser perfectos. No dejarnos engañar, no dejarnos tentar por el enemigo y guardar nuestra integridad en todo tiempo. Cumplir a Dios en todo tiempo, actuar de manera íntegra, santa, justa en nuestras finanzas va a desatar en nosotros una oleada de bendición extraordinaria. De hecho, yo me atrevería a hacer la siguiente recomendación. Cuando por alguna circunstancia veamos que nuestros negocios, nuestras finanzas, eh, bueno, nuestra parte económica no anda bien, revisemos cómo está nuestra integridad, cómo está nuestro manejo santo del dinero, porque por allí también se puede filtrar muchas cositas. Ahora lo vamos a descubrir en este versículo que la verdad es más profundo de lo que a veces uno consideraría. Entonces, para esto vamos a tomar el versículo, ubíquese allí en su Biblia en Proverbios 11:24 y vamos a leer la primera parte. La primera parte del versículo dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten. Aquí les quiero dar otra versión, una versión que encontré. Dice, algunas personas dan parte de lo que ganan o de lo que tienen y por alguna razón sus bienes se le aumentan. Escuche eso, escuche esto. O sea, parafraseando este versículo, uno pudiera decirlo así. Hay algunas personas que dan parte de lo que tienen o de lo que dan y se les suma mucho más. Se le añade mucho más de eso que han dado. Permítanme, subo aquí un poco el volumen porque empezó a llover durísimo aquí y
que se escuche más mi voz. Familia, aquí el término repartir, Proverbios 11:24, cuando dice que hay quienes reparten, hace referencia a dar. Cuando nosotros, y hay algunos versículos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros miramos el Salmo 112:9, ayúdenme ustedes a buscarlo, mejor dicho, téngalo usted en su Biblia. Salmo 112:9. Dice, reparte, da a los pobres, y su justicia permanece para siempre. ¿Y qué dice después? ¿Quién quiere leerlo? Le leo Super. yo, líder. ¿Ya imita? La palabra de Dios dice, Salmo 111, no, 10, ¿verdad? No, Ahora, 112:9. perdón. Ya, 112:9. Dice, reparte, da a los pobres su justicia, permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Amén. Mire esto, familia. Esto está haciendo referencia al hombre de bien del Salmo 112, que en algún momento lo habíamos estudiado, y dice que el hombre de bien reparte y da a los pobres. Entonces, el término repartir, que lo encontramos en el Salmo 112:9 y lo encontramos en el versículo que estamos estudiando hoy, que es Proverbios 11:24, ese término repartir se traduce como dar. Repartir es el acto de dar. Y hay un secreto escondido en el dar. Y usted y yo también lo hemos estudiado. Cuando en Lucas 6:38 se nos dice, dad y se os dará. Nos está diciendo Lucas, da de lo tuyo y a ti luego se te dará de igual manera. Si pudiéramos parafrasear Lucas 6:38. Da de lo tuyo que luego a ti se te dará de igual manera. Porque es que Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, te volverán a medir. Lucas 6:38 esconde el secreto. Yo recibiré en la misma medida en que doy. Que ya hemos hablado del principio del dar. Y es lo que está diciendo el Salmo 112:9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para... Claro, hay un secreto en el dar. Entonces, este salmo me dice después, su justicia permanece para siempre. La justicia, el bien de Dios permanecerá siempre. Y mire que el mandamiento es para nosotros, para cada uno de nosotros, el de Lucas 6:38, de dar. Y que lo que se recibe es proporcional a lo que se da, pero yo quiero recordarle también, la mayoría de las veces Dios nos devuelve mucho más de lo que nosotros damos, mucho más. Abraham dio un hijo, uno solo, el que tenía, y Dios le devolvió una descendencia. Estamos hablando en el acto en que Abraham va a entregar a su hijo Isaac. Siempre que uno da, mínimo recibirá lo mismo que ha dado. Y por cierto, esta es una buena noticia ahora, habiendo pasado nuestro evento de cumpleaños, donde muchos dimos, donde muchos nos desprendimos de algo y lo dimos como ofrenda para la celebración del evento. Pues bien, yo le digo hoy,
Ahora espere, porque la recompensa vendrá de parte de Dios. Si ya usted y yo hicimos la primera parte, el dar, ahora viene la segunda parte de Lucas 6:38. Se te dará. O si lo aplicamos al versículo de Proverbios 11:24, algunas personas dan y les es añadido más. Y no tengo duda, a usted que me está oyendo y que usted también ha participado en esto de las ofrendas y de todo esto de las siembras, a usted también se le dará. Y no tengo dudas que lo que resta del año y el próximo año tiene que ser un tiempo de bendición, de donde Dios restituya o devuelva o dé mucho más de lo que nosotros mismos hemos dado. Muy bien, familia. Habíamos tomado como referencia el Proverbios 11:24. Vuelvo a leerlo y a leer la primera parte para hacer otro énfasis. Hay quienes reparten y les es añadido más. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos en su Biblia, vamos a la multiplicación de los panes y los peces. Sí. Vamos a Juan capítulo 6. Vamos a ver porque allí también se usa el término repartir. Juan capítulo 6. Vamos a mirar la multiplicación de los panes y los peces. Ok, ok, ok. Cuando uno mira, dice alimentación de los 5,000, debe decir el título en su Biblia. Cuando uno mira todo esto, esta historia, por ejemplo, miremos en el versículo 5. Vamos a comenzar desde el versículo 5. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, aquí viene el término, los repartió entre sus discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Después de la palabra discípulo cabe los repartió. Dice, y los discípulos los repartieron entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Mire, familia, cuando los discípulos iban repartiendo los panes y los peces, les era añadido más en el canasto que tenían, en el cesto que tenían, en la cesta. Jesús repartió a los discípulos, lo que aquí hemos graficado, ¿no? Y hace creo que 2 o 3 semanas lo hacíamos aquí con Isaac y repartíamos 5 panes, 2 peces. Ay, ustedes saben cómo era entre los 12. Pero a medida que ellos repartían, que ellos daban a la gente, se le multiplicaban. Y por eso pudieron comer 5,000 varones, sin contar mujeres, niños y ancianos, que tal vez era una suma de 15,000, y les era añadido más a la canasta de ellos. ¿Con qué propósito se le añadía más a la canasta?
¿sabe? Con el propósito de que ellos más pudieran dar. Y esta es la dinámica de Dios. Y esto es lo que nos enseña Proverbios 11:24. Cuando yo doy de lo mío para bendecir a otros, el Señor me dará a mí para que siga bendiciendo, para que yo sea un canal de bendición. Tú y yo nos convertimos en un canal de bendición para otros. Un canal me refiero, para que usted tenga la idea, cuando hay un arroyo, un río que pasa por algún lugar, pero nosotros queremos que esas aguas lleguen a irrigar o a regar algún otro terreno que está distanciado, entonces se le hace un canal por el cual esa agua pase, recorra y llegue hasta el otro lugar. Pues bien, eso nos convertimos nosotros en un canal entre la bendición que viene de Dios y la gente necesitada. Cuando Rosito Álvarez decía, fueron muchos mis invitados y otros más, perfecto. Rocío fue un canal para que la palabra de Dios llegara a esa gente. Cuando Maggie decía, yo veía cómo llegaban y llegaban al evento de cumpleaños de Jesús, perfecto. Fuimos canal de bendición. Y eso es lo que nos enseña aquí Juan capítulo 6 cuando nos dice que los discípulos de Jesús repartían. La bendición de Jesús llegó a esta gente necesitada y con hambre a través de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, dieron y sacaban y daban y les era añadido más. Yo llevo familia desde 2001, tal vez desde 2001, practicando, viviendo, entendiendo esto del dar, de la ofrenda, de la siembra. Y yo les repito siempre, todo, casi que todo lo que tengo, lo tengo gracias a este principio del dar a Dios, del dar al más necesitado. Y tal vez yo no tengo para darle a todos, ¿no? Tal vez alguno de los que me escuche dirá, pero a mí nunca me ha dado nada. No, a veces mi camisa, ¿no? A la mujer, no, a las mujeres, no, mi corbata. Pero a aquel que veo necesitado, llévate esto, ten esto, tómalo. Al Señor, a manos llenas. ¿Y sabe qué dice la Biblia para recordarlo, ¿no? Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Entonces, este es un principio de bendición que hace explotar, permítame usar ese término, hace explotar la bendición, la abundancia. Por allá en Eclesiastés 11:2 dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y el consejo que da aquí Salomón en Eclesiastés es, cuando tengas, reparte, dale a otros, a muchos, porque el día que venga el mal, tú vas a tener muchos entonces a quienes acudir. Un pasaje en una parábola, Jesús dice, cuenta la parábola, que había un hombre que trabajaba con un hombre rico. Pero el hombre rico era perverso y aquel joven lo sabía. Entonces, ¿qué hacía? El joven, cuando iban las personas que le debían al hombre rico, les decía, apúntate allí, ¿cuántos galones te llevaste? 10, apúntate solo 5. Al otro, ¿cuántos? Me llevé 4, apúntate solo 3. Y dice que su jefe se dio cuenta, el hombre rico, y lo alabó, ojo, lo alabó por ser sagaz en la forma de actuar, porque él sabía que su jefe era malo, tremendo, perverso, pero aún así
tomó la decisión de ayudar a los que necesitaban. Y seguramente él quedaría sin trabajo, pero ahora tenía un montón de gente agradecida con él por la forma en que había actuado. Muy bien, familia. Esto es la primera parte del versículo Proverbios 11:24, para entender un poco qué es el repartir, ¿no? Porque aquí dice, hay quienes reparten y les he añadido más. Pero solo para cerrar esa primera parte, ¿quién es el que nos añade más? Es Dios. Eso tengámoslo claro. Es decir, si yo mañana le doy a Rocío Álvarez, entonces no puedo yo estar diciendo, bueno, a ver qué me va a dar Rocío, que cuando mañana, pasado mañana, Rocío me da la recompensa de lo que yo le di. No, no. Cuando yo doy, quien a mí me da, me añade más, es el Señor. No puede ser de otra manera. Cuando nosotros, de hecho, la Biblia nos manda, cuando ayudes, ojalá ayudes a alguien que no te lo pueda pagar, que no te lo pueda recompensar, porque entonces tu recompensa tendrá que venir del Señor. Así que, familia, Dios es quien recompensa. Cuando dice, reparte y le es añadido más, es Dios el que va a añadir más. Vamos a ver la segunda parte del versículo. Dice el mismo Proverbios 11:24, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero les viene la pobreza, pero les llega la pobreza. Otra versión más radical dice, pero les llega la ruina. Y aquí quiero, en el versículo, dos palabras que son clave. En la primera parte, la palabra clave es reparten. En la segunda parte, la palabra clave es retienen. Entonces nosotros, cada persona, o somos de los que repartimos o somos de los que retenemos. Entonces ya hablábamos que es repartir, es dar. Muy bien. Pero ¿qué dice? Hay quienes retienen más de lo que es justo. Parafraseando el versículo, haciendo una paráfrasis, hay personas que se quedan con todo y no dan lo que es justo. Entonces me puse a investigar. ¿Qué es retener más de lo justo? Es quedarse con parte de lo que debía repartir o dar. Eso es retener más de lo justo. Quedarnos con una parte o con todo de lo que debíamos dar. Yo siempre cuando me siento con alguien a hablar de las finanzas y alguien me pide ayúdeme a organizar el manejo de mis finanzas y me siento a mirar su presupuesto, siempre le digo dos ítems del presupuesto que no puede faltar, o un ítem dividido en varias partes más bien, y es el ítem de dar. Debe haber en tu presupuesto, así como hay para aseo, para arriendo, debe haber un presupuesto para dar. Dar a Dios, dar a mi familia y dar a los necesitados. Entonces sería un ítem con 3 puntos. No puede faltar en nuestro presupuesto. Yo debo tener presupuestado siempre algún dinero para dar. Y no que ande por la calle y salga a buscar a quien. No, es que cada mes se nos presentará alguna oportunidad. Que dar porque el fulano, no sé, cumplió años, o dar al que está necesitado por acá, o a este que apareció por aquí. Y dar a la familia, que ese sí, dicen por ahí eso, indefectiblemente. Entonces, siempre en mi presupuesto tengo esto del dar. Pero volvamos. El versículo nos está diciendo que hay personas que retienen más de lo que es justo y les viene la pobreza. Quiero ponerle aquí algunos ejemplos. Mire, lo justo.
es lo que manda cualquier ley. Eso es lo justo. Entonces, cuando aquí dice hay quienes retienen más de lo justo, es lo que debieran por ley dar, no lo dan, sino que lo retienen. Vamos a mirar dos ejemplos. Primer ejemplo, el que trabaja, ojo que es un ejemplo, alguien que trabaja como comerciante, sabe que por ley debe dar un impuesto a la nación o aquí al municipio, a la ciudad, pero puede ser que al momento de pagarlo decide no hacerlo porque necesita ese dinero para otra cosa. Entonces, no, yo no voy a pagar ese impuesto. No, no, no. Que se acumule ahí lo que sea. De aquí a 5 años hacen alguna rebaja de impuestos y hay pago. Esa persona está reteniendo más de lo que es justo. Se está quedando con algo que por ley debería dar. Pero hay un caso todavía más complicado. ¿Cuál es ese caso? Dice, algunos hasta deciden evadir impuestos por cualquier medio ilegal, con la excusa de que lo hacen porque no le alcanza, porque no tiene. Eso, familia, de retener más de lo que es justo, de no dar lo que cualquier ley me ordena, eso trae maldición. Esto es una puerta abierta a la ruina. Por eso el versículo que estamos leyendo, que es Proverbios 11:24, me dice, hay quienes retienen más de lo que es justo y al final les viene la pobreza. Cualquiera con la lógica humana diría, no, si yo no pago ese impuesto, tal dinero, y me quedo con esos, yo qué sé, pongámosle $100, pues me va a alcanzar más. No, y la Biblia me dice, muchas veces esos que retienen más de lo que debieran, terminan empobrecidos. ¿Por qué? Porque se está abriendo una puerta. Y de hecho, pues, esta actitud es pecaminosa. Y eso es obvio, eso no tiene discusión. Y el pecado abre muchas puertas. Dice Eclesiastés 18, el que aportilla vallado lo morderá la serpiente. Entonces, cuando alguien trata de hacer eso, de retener, de no pagar, va a venir a pobreza, porque Proverbios 18 me lo está diciendo. Es más, Proverbios 18 completito dice, el que hiciere un hoyo caerá en él, y al que aportillare el vallado lo morderá la serpiente. Entonces, a veces, perdónenme esta expresión muy popular que voy a usar, a veces nos creemos muy vivos. Ah, yo soy más vivo que todos. No, cuando en realidad estamos cavando un hoyo para caer en él. Porque le abrimos espiritualmente una puerta en el área financiera para que el enemigo entre y haga desastres. Entre y haga desastres. Quien tiene el negocio, por ejemplo, yo y pongo el ejemplo porque lo he visto infinidades de veces. Tiene el negocio, dice, voy a evadir impuestos, voy a hacer esto o lo otro, y al final el que le debía, cuando hacen eso creyendo que le va a ir mejor, resulta que el que le debía un dinero por allá ya no le pagó, el otro por acá ya se perdió, ya se cambió de casa, ya se fue de la ciudad, ya se fue del país, que hubo una ley y se desvalorizaron las inversiones que tenía y pierde más de lo que estaba reteniendo. Entonces, este versículo tiene dos claves. Una, la primera parte
que es la clave para abrir la puerta de la bendición. Y la segunda es la clave para abrir la puerta de la ruina. ¿Cuál hemos de escoger nosotros? Cada uno lo sabe, pero yo le aconsejo, escoja abrir la puerta de la bendición. Por eso les decía al inicio, ya pasó eh, esto del evento, ¿no? Y muchos de nosotros nos vinculamos y ofrendamos y todo. Mire, lo único que usted puede esperar es que venga bendición, que venga transformación en su vida, que venga una gran bendición. Y para algunos va a suceder lo siguiente: para que pueda llegar la bendición, van a tener que pasar por un tratamiento. Por ejemplo, si usted en su casa prepara café y tiene una taza por allí, y usted quiere tomarse ahora, justo ahora que está con esta lluvia aquí, este frío, dice quiero tomarme un café, pero usted va a la cocina y la taza está sucia, usted no va a poder echar allí el agüita caliente y el café y no, tendrá primero que lavar esa taza. Y algunos seguramente Dios tendrá que limpiarnos de algo para que 2025 el Señor pueda derramar en nosotros sus bendiciones. Entonces, familia, Proverbios 11:24 no era un versículo tan sencillo como a veces pudiéramos pensar. ¿Cuántos de nosotros habremos pasado por este versículo a la velocidad del rayo? Hoy más bien lo pasamos lento y descubriendo. Y hay mucho más que descubrir en este versículo. Vamos a orar, familia, y a darle gracias a Dios por todas estas enseñanzas. Mañana sábado continuaremos hablando un poquito de las bendiciones que vienen ahora para todos nosotros. Mañana sábado a las... Permítame, paro aquí la grabación para que oremos.